Shalom para todos y para todas. Deseamos que el Eterno les bendiga y le guarde a usted y a toda su familia. Como siempre, agradecidos del Eterno que nos da el privilegio de poder compartir el conocimiento de su palabra. Y gracias a usted por dedicar tiempo de su vida para de igual manera compartir y aprender juntamente con nosotros. En esta oportunidad que el Eterno nos permite, vamos a hablar un poco acerca de la idolatría en los tiempos del profeta Jeremías. Pero antes queremos recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones para que le puedan llegar automáticamente nuestros estudios. Si desea compartirlo, compártalo con toda la persona que usted desee. Si desea dejarnos un comentario, puede hacerlo siempre y cuando lo haga con respeto. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre el tema que estamos tratando, nos puede escribir y con mucho gusto nosotros le vamos a contestar. Así es que bienvenidos una vez más a su canal y vamos a iniciar con este tema que está bastante interesante. Hablar acerca de la idolatría en los tiempos del profeta Jeremías se lleva mucho tiempo, porque hablar de esto conlleva mucha historia. Pero de manera breve queremos hablar acerca del sistema idolátrico que había en este entonces, o el sistema de adoración. Vamos a hablar acerca de la ciudad que vio nacer al profeta Jeremías. Por eso, en la parte izquierda de su pantalla, usted puede ver allí una imagen. Esa imagen es parte de la ciudad de Anatot, donde nació el profeta Jeremías. Ciudad dedicada a la diosa semita Anat. O sea, el nombre de esta ciudad, Anatot, proviene del nombre Anat. Lo que quiere decir es que la ciudad donde nació Jeremías se le puso ese nombre porque se dedicó a la diosa Anat. Escuche bien, es importante que usted preste mucha atención a lo que queremos compartir, porque aquí en este corto estudio usted va a escuchar cosas que nunca en su vida la ha escuchado y quizás a lo mejor no vuelvas a escucharla, excepto que usted repita una y otra vez este estudio que le estamos compartiendo de manera gratuita. Así es que, mis amados, en la parte derecha de su pantalla, allí usted puede percibir una imagen de una mujer sentada con un arco en la mano izquierda y una flecha en la mano derecha, porque aquí esta diosa Anat, que luego los israelitas la toman y le ponen por nombre Asherah, la tenían como la diosa de la guerra. Y vamos a ver más adelante por qué. Así es que vamos a iniciar con este estudio que está bastante interesante. Es bueno siempre recordarle que los estudios que nosotros compartimos lo hacemos a través de la historia, no a través de la teología. Aunque en ciertos momentos o en ciertos estudios tomamos un poco de la teología, pero nuestro enfoque está siempre a través de la historia. Teología tenemos mucha. Todo el que lee la Biblia, todo el que estudia la Biblia, el cristianismo y más de sus 500 denominaciones que existen, cada una con su propia interpretación, tiene su propia teología. Entonces, teología tenemos más que suficiente. Ahora, historia no. La historia no todo el mundo la maneja. Ni siquiera a todo el mundo le interesa, porque ya cuando hablamos de cristianismo, y con todo respeto lo decimos, pero más de un 90% del cristiano no le interesa la historia. Lo que le interesa es la Biblia, lo que dice la Biblia, lee lo que dice la Biblia, lo interpreta literalmente y ya no le interesa más nada. La mayoría de los cristianos dicen que ellos de rodilla, con los ojos cerrados, reciben la revelación de la Biblia y no tienen ni siquiera por qué estudiar la Biblia. Discúlpeme, lo respetamos, pero no lo compartimos. Entonces, su servidor está enfocado más en la historia que en la teología, porque tenemos muchas interpretaciones. Cada persona quiere interpretar la Biblia a su manera, por eso hay tantas religiones. Todo el mundo busca la verdad, todo el mundo quiere la verdad, pero no todos están preparados o capacitados para recibir la verdad. Es por eso que nuestros estudios no son muy famosos. Nuestros estudios no gustan mucho, no le gusta mucho a la mayoría de la gente.
porque a la gente lo que le gusta es que le digan cosas que ellos quieren escuchar. Y esa no es nuestra intención. Yo le deseo mucho bien, le deseo mucha paz, mucho shalom, mucha prosperidad, abundancia, riqueza. Pero mi llamado no es decirte lo que a ti te gusta. Mi llamado es decirte lo que te conviene, aunque no te guste. Entonces, esto es importante que lo mantengamos. Por eso siempre digo que si usted desea dejarnos un comentario, hágalo siempre y cuando sea con respeto, porque nosotros también tratamos de hacerlo siempre con respeto. Entonces, mis queridos hermanos, para hablar acerca de Jeremías, su ciudad Anatot, que le vio nacer, la diosa Anat, que era la diosa que predominaba en ese entonces en el culto religioso, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos conceptos para darle a usted a entender algunas cosas que repetimos, posiblemente usted no la maneje, ni la sabe, ni la has escuchado. Bien, vamos entonces a iniciar. Mire, la diosa Anat, que como ya hemos dicho, fue a la diosa que se le dedicó la ciudad donde Jeremías nació. Esta diosa Anat era una de las 3 deidades cananeas principales dentro de la cultura. Acuérdese que el pueblo de Israel, conforme al relato bíblico, salió de Egipto y entró a la tierra de Canaán. Obviamente la tierra de Canaán tenía habitantes y estos habitantes tenían su sistema religioso, tenían sus propios dioses. Dentro de los dioses a quienes ellos adoraban, tenían 3 dioses principales. Pero dentro de esos 3 dioses principales tenían a la diosa Anat, que era una de los dioses principales para ellos. Obviamente el pueblo de Israel, o los judíos o los hebreos, fueron muy influenciados, que con el tiempo adoptaron también a esta diosa, la tomaron para ellos, la adoraban, ya no con el nombre de Anat, sino con el nombre de Asherah. Es por esto que, dependiendo del tiempo, la cultura, el idioma, se adora a esta misma diosa, pero con diferentes nombres. Todavía hasta el día de hoy, esta diosa Anat se adora, simple y sencillamente que se conoce como la Virgen María. Sí, la Virgen María que adora la Iglesia Católica, la Virgen que veneran los católicos, aunque ya no es virgen, ni murió siendo virgen porque se casó, tuvo hijos, tuvo esposo, pero es algo bien curioso que la creencia que se tiene hoy en día de María, en donde dicen de hecho que se fue viva al cielo, eso lo maneja la teología católica, por si usted no lo sabía. La teología católica dice y enseña que la Virgen María ascendió viva al cielo y que se fue virgen. No entendemos eso porque si tuvo hijos, para ese entonces no existía la intervención quirúrgica. Pero bueno, respetamos a cada quien, aunque no lo compartimos. Bien, entonces, mis amados hermanos, es bien curioso que dentro de la religión católica todavía hoy en día tienen a María como virgen. Pues a esta diosa también se tenía como virgen, aunque tenía a su esposo, pero también ellos la adoraban como una virgen, y lo vamos a ver. Mire, esta diosa, la diosa Anat, figuraba en la mitología como hermana y esposa del dios Baal, como símbolo de la lascivia sexual y como símbolo de una diosa guerrera, porque el dios Baal era un dios guerrero, era el dios de la guerra de los cananeos. Cuando los israelitas lo adoptan también como su dios, pues obviamente su esposa, que es Anat o Asherah ya para los judíos, también tiene que ser la diosa de la guerra. Si bien había sido violada por su hermano Baal, conforme a la mitología, ella retenía su título de virgen como diosa de la guerra y diosa del sexo. Imagínese usted, era la diosa de la guerra y la diosa del sexo, la diosa de la fertilidad, en la cual, dependiendo de la cultura, se representaba también con la imagen de una mujer con muchos senos, o con 2 senos, pero senos grandes, dependiendo de la cultura.
Para los tiempos de Rab Shaul, el apóstol Pablo se conocía como Diana, madre de los Efesios, la reina del cielo. De hecho, todavía hoy en día usted escucha mencionar a la reina del cielo, a la madre de Dios. No existe nada nuevo en realidad. La Iglesia Católica no creó nada nuevo. La Iglesia Católica simplemente adoptó el mismo sistema religioso a diferentes dioses, con la única diferencia que le cambió los nombres, como siempre lo han hecho las culturas, simple y sencillamente. Entonces, esta diosa, ellos la consideraban como hermana y como esposa del dios Baal, pero que aún así, según ellos, ella seguía reteniendo su título de virgen. Es la misma creencia que todavía se maneja hoy en día. Así es que, como que hay mucha coincidencia, ¿verdad? Bueno, seguimos. En la mitología ugarítica, que es una cultura anterior a la cultura hebrea o judía, se representa como una diosa guerrera y sedienta de sangre. Esta misma diosa se reconoce también con los nombres de Astarot, que la Biblia lo menciona, también con el nombre de Astarte, con el nombre de Asherah, que ya hemos mencionado y vamos a seguir mencionando, entre otros. En los tiempos de Rab Shaul, Diana, hoy en día en México, la Virgen de Guadalupe, en España tiene otro nombre, en Cuba tiene otro nombre, aquí en República Dominicana tiene diferentes nombres. Tiene la Virgen María, la Virgen de Altagracia, la Virgen Dolores, etc. Un sinnúmero de nombres para una sola mujer o una sola diosa que todos la adoran pensando que es María, pero en realidad no es María. ¿Me está copiando hasta aquí, mi querido hermano, mi querido amigo? Yo quiero que usted me preste mucha atención. Y como no puedo explicarle todo en este estudio, le dejo de tarea para que usted investigue, estudie historia, estudie cultura. Todo lo que la Biblia dice, no lo dice solo por decirlo. Hay una historia detrás de cada texto bíblico que usted tiene que tratar de investigar. Olvídese de eso, que usted de rodillas con los ojos cerrados, recibiendo de que la revelación de la Biblia. Olvídese de ese misticismo, brujería, como usted le quiera llamar, adivinación. Y no estoy ignorando, no estoy discriminando, ni estoy hablando mal en contra de la oración. No, eso no es. La oración es otra cosa. Si usted puede orar 12 horas al día, ore 12 horas al día de rodilla. Bien, excelente. Ahora, no me venga usted a decir a mí que usted recibe, orando de rodillas con los ojos cerrados, la revelación de la Biblia, cuando la Biblia está escrita, y si está escrita es para estudiarla, no para recibirla por revelación. Luego que usted la estudia, entonces usted recibe la revelación, la interpretación correcta de ella, que es otra cosa. Vamos entonces a mencionar algunos versículos que tomamos de la versión Reina Valera, que es la versión más conocida dentro del cristianismo, y vamos a compartir algunos versículos que se encuentran precisamente en el libro de Jeremías. Pero antes queremos decirle este poquito acerca del nacimiento de Jeremías. Mire, Jeremías nació en Anatot, como ya hemos dicho, esta ciudad dedicada a la diosa Anat. Nació aproximadamente en el año 650 y muere en el año 585, prácticamente 2 años después de la deportación de un grupo de judíos influyentes a Babilonia. O sea, cuando nosotros hablamos de la deportación de los judíos a Babilonia, no estamos hablando de un solo acontecimiento. Fueron varios acontecimientos. Fueron varios grupos de personas que llevaron cautivos a Babilonia. Bien, entonces, para compartir algunos versículos bíblicos, miren, Jeremías 1:1 dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. ¿Cómo se llamaba el padre de Jeremías? Hilcías. ¿Qué era Hilcías? Un sacerdote. ¿De quién? ¿De Jehová? No. Era sacerdote en el templo de la diosa Anat. Por lo tanto, era idólatra. En los tiempos de Jeremías, ya
existía lo que es la monolatría. ¿Qué es la monolatría? Diferente a la idolatría. La monolatría consiste en adorar a un Dios reconociendo que existen otros dioses. Eso es monolatría. También existía la idolatría, que como ya sabemos, luego que usted tiene un Dios principal, pero que deja ese Dios para irse detrás de otros dioses, eso es idolatría. Lo que la Biblia habla muchísimo acerca de idolatría. La Biblia habla muchísimo acerca de adulterio. Cada vez que la Biblia habla de adulterio, casi siempre está hablando de idolatría. La Biblia casi nunca habla de adulterio físico, de relación entre un hombre y una mujer. Cada vez que la Biblia habla de adulterio, siempre está hablando de idolatría, de que el pueblo dejó a Yahvé para ir a adorar a otros dioses. Entonces, la Biblia habla mucho de idolatría, pero idolatría espiritual. Entonces, Jeremías 1:1 dice que Jeremías era hijo de Hilcías. Hilcías era uno de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. O sea, él ministraba como sacerdote en el templo de la diosa Anat, en la ciudad de Anatot, no en el templo de Yahvé, porque Hilcías, el padre de Jeremías, no tenía a Yahvé como su Dios. Tenía a Baal y a la diosa Anat. De ese sistema de religión es que sale Jeremías cuando recibe el llamado de Yahvé. Por eso tuvo tantos enemigos, aún su propio padre. Porque Jeremías se liberó de esa religión para adorar a un solo Dios. Bien, continuamos entonces. Jeremías 1:11 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. ¿Por qué Jeremías vio una vara de almendro? Esto es importantísimo que usted lo entienda y lo va a entender ahora. Nunca en su vida, en los años que usted tiene leyendo y estudiando la Biblia, había comprendido este versículo, hasta ahora que lo va a comprender. ¿Por qué Jeremías ve en visión una vara de almendro? Una vara de almendro o una rama de almendro, que es lo mismo. Porque esta diosa Anat, adoptada por los hebreos como la diosa Asherah, estaba representada o simbolizada por un árbol de almendro. Es por eso que los israelitas, los judíos, los hebreos, tallaban de hecho en los árboles de almendro la imagen de esta mujer o de esta diosa llamada Anat, pero que ellos le pusieron por nombre Asherah. La Biblia misma habla de que el pueblo se iba tras los dioses ajenos y que debajo de los árboles los adoraba, cometía adulterio. Era que adoraban a la diosa Asherah. Ellos tallaban su imagen en los troncos de los árboles de almendro. Por eso Jeremías ve una vara de almendro. De hecho, le voy a decir un poco más. Lo que conocemos hoy en día como menorá, que se usa dentro del judaísmo, la menorá es el candelabro de 7 brazos. Los usan los judíos, los mesiánicos, hasta muchos cristianos usan esta imagen. Esa menorá, ese candelabro de 7 brazos, no es nada más y nada menos que un árbol de almendro. ¿Qué queremos decir con esto? Que la menorá viene de la imagen o de la representación de un árbol de almendro, pero que ese árbol de almendro era donde se tenía como representación o como símbolo la diosa Asherah. Entonces la menorá o ese candelabro de 7 brazos está muy relacionado con la diosa Asherah, que ambos se representan con un árbol de almendro. Esta palabra son un poco fuerte. Yo no quiero extenderme mucho porque el tiempo nos limita, pero si hablamos de esto de manera detallada, hay mucha tela que cortar. Bien, continuamos entonces. Jeremías capítulo 2, versículo 8 dice: los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me reconocieron.
Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aquí está hablando el Dios Yahvé, según el relato. O sea, los sacerdotes en ningún momento dijeron, ¿dónde está Jehová? O sea, los sacerdotes nunca se preocuparon en buscar a Jehová, porque ellos tenían a su Dios Baal con su esposa, diosa Asherá, diosa de la fertilidad. Ellos nunca dijeron, ¿dónde está Jehová? Ni se preocuparon en preguntar por Jehová. Y los que tenían la ley no me conocieron. ¿Cuál ley? ¿La Torá? No, la Torá no existía todavía. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre ¿de quién? ¿De Yahvé? No, de Baal. A los judíos no les interesaba el Dios Yahvé. En el principio, como hemos dicho ya, Yahvé era el Dios del desierto. Ellos lo tenían como el Dios del desierto, un Dios que solamente habitaba en el desierto. Luego que lo abrazan como su Dios, que lo abrazan ya como no el Dios del desierto, sino como el Dios de la guerra. Yahvé, el Dios de la guerra. Es por eso que usted ve todavía hoy en día que dentro del cristianismo se usa la expresión varón de guerra, el brazo extendido de Jehová, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? ¿De dónde vienen esas frases, esas expresiones, esos conceptos? Porque ya cuando los judíos recibieron a Yahvé como su Dios, los recibieron como el Dios de la guerra. Entonces le quitan a Baal, su esposa Asherá, y se la dan por esposa a Yahvé. Pero siempre siguieron con la diosa Asherá. Entonces profetizaron en nombre de Baal, porque eran baalistas, no eran yahvistas, y anduvieron tras lo que no aprovecha, conforme a lo que decía Yahvé en ese momento. Jeremías 11:21 dice, por tanto así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. El profeta Jeremías vivía altamente amenazado y bajo riesgo por su propia gente, por su propio pueblo, que les decía, si tú nos profetizas en nombre de Yahvé, te vamos a quitar la vida. Si nos vas a profetizar, profetízanos en nombre de nuestro Dios Baal. Ese era el problema principal que tenía Jeremías. Buscaban para matarlo, por cuanto había dejado a esos dioses para servirle al Dios Yahvé. Era un enemigo declarado del pueblo, inclusive del rey. Bien, continuamos entonces, mis amados. En Jeremías 32, versículos 6 al 9, el 6 dice, dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, palabra de Jehová. Cuando dice palabra de Jehová, lo que está diciendo literalmente, directamente, es que Asherá habló a él en nombre de Jehová. Estos versículos son contundentes. Si usted no entiende el significado, si usted no conoce la cultura de la Biblia, si no conoce la historia, usted está perdido. Con todo respeto y con mucho amor se lo decimos. Repetimos, hoy en día a Jesús se tiene como la palabra de Dios. En los tiempos de Jeremías, la palabra de Dios no era Jesús, no se conocía. ¿Quién era? Asherá. Entonces, Asherá era la palabra de Dios. Cuando él dice la palabra vino a mí, obviamente, ¿cómo se explica de que una palabra venga donde mí? Tiene que ser alguien en nombre de Jehová. Dice el versículo 7, he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla, dice el 8. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, Jeremías estaba preso. ¿Por qué estaba preso? Porque hablaba en nombre de Yahvé o en nombre de Jehová. Me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era la palabra de Jehová. Versículo 9. Y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot,
y le pesé el dinero 17 ciclos de platas. Mire, entienda esto. Cada vez que la Biblia habla de un número o menciona un número, usted tiene que buscar la interpretación o el significado de ese número. Los números en la Biblia no están para identificar solamente tiempo o fecha o cantidad. No, no es así. Aquí dice, y le pesé el dinero 17 ciclos de platas. 17. Usted escribe el 17, es un 1 y un 7. 1 más 7, 8. ¿Qué significa el 8? Inicio, nuevo comienzo. Al Jeremías comprar la heredad, había un inicio, un nuevo comienzo de algo. Estudie la Biblia, por favor. Conozca la Biblia. Olvídese un poco de las tradiciones, de las reinterpretaciones. Estudie la historia, estudie la cultura para que pueda entender la Biblia y pueda enseñarla de manera correcta. Bien, continuamos entonces. Mire, ya por último, vamos a terminar porque el tiempo nos limita. Jeremías 7:18 dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Está hablando Yahvé. ¿Qué es lo que hacen? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer ¿qué? Torta ¿a quién? A la reina del cielo. ¿Le suena a usted familiar hoy en día la reina del cielo o la madre del cielo o la madre de Dios? Es la misma. María y Anat o Asherá es la misma, solo con diferentes nombres. Al menos el sistema de adoración es el mismo. Que hoy en día los católicos no les hacen torta a María. Bueno, los tiempos cambian y las formas, los estilos van cambiando. Pero el objetivo es el mismo. Es adorar ¿a quién? A una mujer, a una diosa. Dice Jeremías 44:19, y cuando ofrecimos incienso, hablando de las mujeres aquí, dice, y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Escuche bien. Hello. Los mismos esposos mandaban a sus mujeres a hacer torta, a amasar la masa, la harina y hacer torta para dedicársela a la Madre del Cielo. O sea, las mujeres adoraban a Asherá bajo el consentimiento de sus esposos. Ya para terminar, tomé este versículo de Oseas, capítulo 3, versículo 1, que dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿Por qué dice el relato aquí que Yahvé mandó a Oseas a tomar una mujer que tenía su propia esposa? Para que Oseas pudiera entender el dolor que sufría Yahvé cada vez que el pueblo le era infiel con otros dioses. Repetimos, cada vez que la Biblia menciona adulterio, lo dice en el sentido espiritual. Está hablando de adulterio religioso, de que dejaban a Yahvé para adorar a otros dioses. Hay muchas cosas que explicar, pero yo no quiero cansarle, quiero ser prudente con el tiempo. Bueno, por lo menos así, quizás usted queda con el entusiasmo de preguntar, de investigar qué es lo que nosotros queremos. Por favor, estudie, investigue. Todo lo que nosotros decimos, todo lo que enseñamos está sujeto a investigación. No crea lo que yo le imparto, no crea lo que yo le digo, no crea lo que yo le enseño a través de este canal. Investigue, estudie, busque, pregunte. Ese es nuestro objetivo. No es manipularlo, ni hacerle creer lo que nosotros creemos. Usted no tiene que creer lo que creemos. Esto lo hacemos para que usted se preocupe un poquito más y estudie la historia de la Biblia.
Así que, mis amados, gracias por su tiempo. Deseamos que el Eterno le bendiga y, como siempre le recordamos, por favor, ayúdenos, simplemente suscribiéndose a nuestro canal y compartiendo nuestros estudios. Así que gracias por su tiempo, el Eterno le bendiga, le guarde. Hasta pronto. Shalom.